vamos a abordar, tras haber analizado en una primera parte que era la parte del transformador y la parte de entrada en las fuentes de alimentación, vamos a abordar la segunda parte. La segunda parte es el rectificador. ¿Qué es el rectificador? El circuito rectificador, tal y como indicamos aquí, la función básica del circuito rectificador es una fuente de alimentación. En una fuente de alimentación es convertir la corriente alterna en una corriente continua pulsante, es decir, en una continua pulsatoria. Tipos de rectificadores que vamos a encontrar van a ser de dos tipos, los de media onda y los de doble onda. Dentro de los de doble onda nos vamos a encontrar con diferentes configuraciones, pero en un primer lugar lo que vamos a hacer es abordar el rectificador de media onda. La forma más sencilla de abordar un rectificador de media onda consiste en utilizar un diodo rectificador, que como ya sabemos un diodo rectificador es un elemento en el cual cuando lo polarizamos directamente se comporta como un cortocircuito y deja pasar corriente, y cuando lo polarizamos inversamente se comporta como un circuito abierto y no deja circular corriente, con lo cual la corriente que va a circular por esta resistencia de carga solamente va a ser durante los semiciclos positivos, es decir, solamente me van a aparecer aquí los semiciclos más menos. De esta manera, en este circuito que tenemos aquí, en el que tenemos una fuente de tensión de 220 voltios, colocamos, como indicábamos anteriormente, un transformador adaptador de tensiones, normalmente un reductor que nos aproxime la tensión de alimentación alterna a la tensión continua que yo quiero obtener, y a partir de ahí, a partir de obtener en este punto una señal alterna, una tensión alterna, lo que voy a hacer es obtener en la carga una tensión continua pulsatoria, tal y como podemos ver en este dibujo que tenemos aquí. Es decir, a la salida del transformador yo voy a tener una tensión alterna. Esto está dibujado aquí, habría que tener en cuenta que el punto cero de esta tensión es este. Y lo que hago yo es obtener, en lo que es la resistencia de carga, obtener una tensión en la que en este caso solamente tenemos los semiciclos positivos. Los semiciclos negativos son semiciclos que son cortados por este diodo. ¿Más cosas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en este caso tenemos que tener en cuenta un par de parámetros, un par de características. Lo primero de todo, la relación de transformación. Supuesto que este sea un transformador de 220-12, es decir, un transformador en el cual yo le meto 220 voltios en el primario y obtengo 12 voltios en el secundario, voltios alternos, voltios eficaces. Pues bueno, la relación en este caso sería, la relación de transformación sería 12 dividido por 220, es decir, 0,054. Esto es, a un transformador cuya relación sea 0,01254, si le meto 220 voltios de entrada, a la salida, 220 por 0,054, voy a obtener yo los 12 voltios de salida. Para una tensión eficaz de 12 voltios de salida del transformador, supone que la tensión de pico en el diodo, es decir, si la tensión es de 220 y la tensión de salida del transformador es de 12 voltios, el valor de pico de una tensión eficaz de 12 voltios es igual al valor eficaz por raíz de 2. En este caso, 12 por raíz de 2 es 16,79. Es decir, el pico de este que tenemos aquí estaríamos hablando de 16,79 voltios. De esa tensión estaríamos hablando. El valor medio de la tensión que yo obtendré en la carga, es decir, una cosa es el valor de la tensión que yo voy a tener aquí, la forma de onda de la tensión que voy a tener aquí va a ser esta que tenemos aquí. Ahora, el valor medio es el valor medio de toda esta onda. Aplicando las integrales correspondientes, nos sale que en estos casos que el valor medio para un rectificador de media onda es igual al valor de pico dividido por pi. En este caso, 16,97 dividido por pi, es decir, 5,40. Es decir, a partir de un transformador de 12 voltios eficaces en el secundario y con un diodo, haciendo un rectificador de media onda, yo puedo obtener a la salida una tensión media de 5,40, que no es continua pura, pero no es alterna porque en todo momento esta señal está por encima del cero. Para comprobar esto vamos a montar una práctica muy sencilla, como esta que tenemos aquí, que va a ser el transformador de 220 voltios, la fuente de alimentación de 220 voltios, un transformador, como hemos dicho antes, de 220 a 12, un diodo, un rectificador, que me ataca a una resistencia de carga de 1K. Tal y como hemos indicado antes, en los cálculos que hemos hecho, el valor medio nos daba 5,40.
Yo para comprobar ese valor medio lo que voy a hacer con Multisim es colocar en paralelo con la carga un voltímetro de continua, que lo que me va a hacer es determinar el valor medio de la tensión. Lo hemos colocado aquí y hemos visto que me marca un valor de 5,109, aproximadamente los 5,4 voltios que hemos comentado anteriormente. Dicho esto, lo que vamos a hacer es pasar a hacer la práctica. Para eso lo que hacemos es abrimos Multisim y lo primero que tenemos que hacer es dibujar el circuito que tenemos aquí. La forma de dibujarlo es traernos los componentes, traernos los generadores. En este caso nos lo traeríamos a partir de este punto, Power Control. Entonces, bueno, pues traeríamos aquí el generador de corriente alterna, nos colocaríamos un transformador a cuya relación de transformación le pondríamos, como hemos comentado antes, de la relación de 220-12, colocaremos un diodo, el 1N4007, es aconsejable comprobar las características del 1N4007 y la resistencia de carga, con lo cual una vez que tenemos montado el circuito, pues lo que vamos a hacer es abrir el osciloscopio, abrimos el osciloscopio, le damos marcha al circuito y ya tenemos aquí el circuito simulando. Si yo paro la simulación, mejor lo doy en marcha y voy a hacer una pausa a ver si consigo dejar mejor las formas de onda, pues puedo obtener que en el canal A, tal y como tenemos aquí, tenemos conectado a la entrada de la señal, al salir al transformador, o sea, la entrada alterna entre el punto S y masa. Y en el canal B lo que estoy haciendo es medir la señal en la resistencia de carga. El negativo no lo tengo conectado, pero es que internamente los negativos van conectados entre sí, o sea que ya está unida a masa. Con lo cual la forma de onda que obtengo es esta que tenemos aquí. Es una forma de onda en la que, si nos damos cuenta, el canal A es este. Si yo le aplico un offset al canal A, veo cómo va subiendo, bajando. Y en el canal B, en este caso, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Yo puedo llegar a superponer las dos señales, 0 de offset en uno, 0 de offset en otro, y vamos a ver cómo al final, como habíamos comentado antes, las dos señales quedan superpuestas, pero la señal de salida queda, como podemos ver aquí ahora, en la que solamente tenemos los semiciclos positivos. Si yo a este diodo le aplicase una inversión, es decir, si yo cogiese ese diodo y le dijese control R, una rotación del diodo, borro las conexiones, las vuelvo a realizar las conexiones, vamos a ver que la forma de onda que me va a dar va a ser exactamente la misma que antes, pero en lugar de darme con los semiciclos positivos, le vamos a llamar negativo, en vez de darme semiciclos positivos, me daría los semiciclos negativos. Si yo vuelvo a abrir el osciloscopio, esta es la señal que tenía antes, esta es la nueva. Si yo ahora le digo pausa, vamos a obtener una pausa un poco más cómoda. Si nos damos cuenta, la señal alterna, otra vez de entrada es el canal A, y en el canal B tengo los semiciclos negativos. El canal B es este que tenemos aquí. En el caso anterior teníamos los positivos y ahora tenemos los negativos. El valor de la señal, si nos damos cuenta, estamos en una escala de 10 voltios por división y en este caso tenemos que es un cuadro y medio por 10, pues del orden de 15 voltios. Es decir, la salida de este transformador es de 15 voltios de pico, es decir, 12, como hemos visto anteriormente, es 12 raíz de 2, bueno, 16, 17. No llegamos a tener en este punto, en este de aquí, no tenemos a llegar a tener toda la tensión que tenemos aquí, porque lo que tenemos que ver es la caída de tensión que se pierde en el diodo. Es decir, yo la señal que voy a tener a la entrada va a ser igual a tensión en el diodo, cuando está precisamente tensión en el diodo más tensión en la resistencia. Dicho esto, y como hemos comentado anteriormente, podemos colocar un polímetro. Colocamos aquí un polímetro o un voltímetro, podemos colocar en lugar de un polímetro, podemos colocar un instrumento de medida, un instrumento de visualización, que los tenemos aquí, un voltímetro V, es decir, posicionamiento vertical, colocamos aquí el voltímetro, hacemos el conexionado de este voltímetro, colocamos un punto al negativo y el otro al positivo, y a continuación lo que hacemos es ejecutar la señal.
Si ejecutamos el circuito me sale una tensión, en este caso, de menos 5,048 voltios, porque como os he indicado tenemos el diodo polarizado en sentido inverso. Dicho esto, os aconseja realizar esta práctica cada uno de vosotros y hacer los análisis correspondientes. A continuación pasaremos a analizar las diferentes configuraciones de rectificadores de doble onda.